hablaba con me escucho mucho. Yo los quiero torturar a ustedes con mi voz, no, no a mí misma. Hace poco hablaba con una amada hermana muy querida en el Señor, muchos de los que estamos acá la conocemos, a Esther Di Paolo. Fue su cumpleaños y cumplió unos cuantos años ya, no voy a decir cuántos, ya va a ser bisabuela. Y ella me decía, pero Marce, vos sabés que yo le digo al Señor, yo me siento una adolescente, ¿no? Y yo decía, qué lindo que es vivir el Evangelio de esa manera, ¿no? Como niños. Y al mismo tiempo dije, bueno, no estoy tan loca, porque yo también, yo me miro, bueno, casada, ya 2 hijos adolescentes, pero yo me siento una adolescente más. Obviamente que el espejo nos devuelve a la cordura y ya soy joven, no soy más adolescente. Hermano, le pido que se ponga de pie. Vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo del libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer a partir del versículo 16. Mire, si fuera por mí leería todo el capítulo, pero bueno, había que acotarlo, ¿no? El mensaje, yo no soy muy buena con los títulos, Gigi ya lo sabe, pobre, la vuelvo loca, pero el título que le puse a este mensaje fue Derribando a los otros gigantes, ¿no? Porque sabemos de qué se trata esta historia, se trata de la batalla más importante que vamos a encontrar en la Biblia, por ahora, porque la más importante va a ser la de Armagedón, pero por ahora tenemos esto. Tiene ahí 1 Samuel 17, versículo 16, dice así la palabra de Dios. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes.
Fueron oídas las palabras de David, había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaban contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, Jehová esté contigo. Puede tomar su asiento, mi hermano. Amén. Realmente es así, ¿no? El Señor nos acompaña en todo tiempo y en todo momento que estemos atravesando. Y como leíamos recién, las verdes colinas, ¿no?, del Valle de Elá fueron el escenario, fueron testigos de esta gran batalla que se peleó entre dos ejércitos que eran rivales desde siempre, y mucho más por aquel entonces en la época que nos estamos manejando, ¿no? Y nos dice la palabra que el valle estaba en el medio y en una montaña se situó el ejército de los filisteos, y enfrente en la otra montaña estaba situado el ejército de Israel. Y sabe que cuando nosotros mencionamos el nombre del rey David, inmediatamente lo asociamos ¿con quién? Con Goliat, ¿sí? Con el gigante. Es imposible divorciar el nombre de David del nombre de Goliat, y es imposible también divorciar a David con esa batalla tremenda que él tuvo sobre este gigante Goliat. Y hasta tal punto es esto que, ¿sabe? Cuando yo estaba estudiando en la universidad, el caso de David y Goliat se lo tomaba como un caso de estudio, ¿no? Y pasábamos por cualquier materia, hasta incluso se lo tomaba como un caso de comunicación política, ¿sí? David como líder sobre Goliat. ¿Y sabe usted por qué es esto? ¿Por qué nosotros no podemos dejar de asociar los nombres? Porque Goliat, este gigante, era una persona física, era un enemigo físico para David. Y los seres humanos somos extremadamente visuales, ¿sí? Todo aquello que nosotros vemos lo incorporamos enseguida. Y es por eso que muchas veces cuando vemos a una persona bien vestida o que está manejando un buen auto o que tiene una casa, inmediatamente decimos: ¡ay, qué hermano bendecido! ¿No? Y asociamos inmediatamente esas cosas materiales con la bendición de Dios. Y a ver, yo no le estoy diciendo que no sea una bendición, ¿sí? Obviamente que el Señor nos dé una casa o que nos dé un auto es una bendición, pero allá afuera hay montones de personas que no conocen al Señor y que tienen casa, auto y que están muy bien vestidos. Lo que yo le quiero decir es que para los seres humanos y para los hijos de Dios hay mayores bendiciones que aquellas que podemos ver. La bendición de Dios, nos dice la palabra, que es la que enriquece y que no añade ¿qué? Tristeza con ella, ¿sí? La bendición de Dios es intangible, no la podemos tocar, ¿sí? Impalpable. Pero obviamente que la bendición llega un momento que se va a manifestar y se va a hacer realidad y sí va a tomar cuerpo, ¿no? La Biblia nos enseña esto y nos enseña también en este pasaje que acabamos de leer que David, antes de poder vencer a ese enemigo corpóreo, a ese gigante físico, él tuvo que vencer
para poder prepararse en esa batalla a otros 5 gigantes invisibles, que ahora en un ratito los vamos a ir desarrollando, para que el Señor le pudiera dar esta batalla en sus manos. ¿Sabe que si David no se hubiera preparado en el camino, ¿sí?, en el camino de toda su vida, y no hubiera vencido en lo secreto a estos gigantes que vamos a ver, yo le aseguro que no hubiera estado listo para combatir en el campo de batalla con Goliat, ¿sí? Con Saúl no. Y sabe que estos enemigos o estos gigantes invisibles de los cuales yo le estoy hablando son extremadamente poderosos porque son ¿qué? Potestades espirituales. La Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino que son contra potestades, ¿sí? Y las potestades no las vemos, son invisibles. Y estas potestades pelean contra nosotros, no con armas físicas, ¿sí? No va a venir un armamento, no va a venir ningún acorazado ni nada, no, no. El enemigo de nuestras almas pelea con nosotros, ¿sabe con qué? Con palabras, con argumentos, ¿sí? Él utiliza como arma letal en nuestras vidas palabras y argumentos. Si usted sabe que las palabras son espirituales, ¿cuántos sabían esto? La palabra es espiritual. ¿Usted puede ver una palabra? No. ¿La puede tocar? Tampoco. La palabra es un arma espiritual y todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros declaramos, queda sentado en los cielos. Y no solo queda sentado en los cielos, sino que tiene efecto acá, en este plano natural en el que nosotros nos manejamos. Por eso la Biblia misma nos enseña que nosotros quedamos presos de los dichos de nuestra boca. Y nos enseña también que el Señor creó todo a través de ¿qué? De la palabra. La palabra de Dios es creadora y si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nuestra palabra también tiene poder. Y la Biblia nos enseña también que el Señor va a eliminar al enemigo a través de la palabra, ¿sí? En Apocalipsis 19:15 dice que Jesús va a matar a sus enemigos a través de la espada de su boca. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y ese es el arma con el que nosotros contamos. La guerra que nosotros estamos peleando es una guerra en el plano espiritual. Y se libra a través de palabras. El enemigo nos ataca a nosotros a través de palabras, de argumentos que va poniendo en nuestra mente para que cada vez nos alejemos más de la palabra y de la presencia de nuestro Señor. ¿Qué es un argumento? Es un razonamiento, es un juicio con el cual nosotros queremos decir que algo que estamos llevando a cabo es cierto o es verdad. ¿Sí? Se usa mucho para los debates. No necesariamente un argumento tiene que ser verdad, ¿se entiende? Yo puedo tener mis argumentos y estar equivocada, pero son razonamientos que yo voy a presentarle a otra persona para convencerlo que lo que yo estoy diciendo es verdad. Por eso donde haya 2 personas va a haber 2 argumentos. Cada una va a tener un sentido de la verdad distinto al otro, ¿no? Y en Hebreos 11 nos dice a nosotros que recién comenzamos a entender las cosas cuando la fe viene a nosotros, ¿sí? Cuando la fe viene en mí, ¿sí? Yo puedo llegar a ver las cosas de la manera en que Dios las está viendo, ¿sí? Por eso nos dice también la palabra que el trabajo que tiene el enemigo y del cual no se cansa, muchas veces nosotros nos cansamos de predicarle la palabra de Dios y hasta queremos días libres, pero el enemigo no tiene descanso, es de continuo, ¿no? ¿Y cuál es el trabajo que él hace? Él nos quiere sacar del plano espiritual, del plano de la fe, para llevarnos a un plano de sabiduría humana o de lógica humana. Usted sabe que hay 2 tipos de sabiduría. Está la sabiduría del mundo, que es diabólica, y está la sabiduría de Dios, que es divina, ¿sí? Y vamos a estar continuamente batallando
sobre cuál de las dos sabidurías vamos a tomar para seguir en nuestra vida. Si yo tomo la lógica humana, ¿qué va a pasar? El temor va a venir a mi vida y me voy a alejar de Dios. Pero si yo voy con la lógica de Dios, ¿qué va a pasar? La fe es la que va a empezar a morar en mi vida y se va a hacer cada vez más grande. Y obviamente que eso me va a acercar cada día más al Padre. Entonces, si yo tengo a un enemigo espiritual, no lo puedo combatir con armas carnales. ¿Sí? La lógica de Dios es distinta a la lógica de este mundo. Y entonces cuando yo tengo fe en algo, vamos a suponer que me enfermé, ¿sí? Y obviamente Dios no está enemistado con la ciencia, uno va al médico, hace las consultas, los estudios y demás. Pero cuando yo voy a la palabra de Dios, yo encuentro que Jehová es mi sanador, que Él es mi protector, que Él puede vencer y me puede levantar aún de entre los muertos. Y entonces yo creo en la palabra de Dios y esa fe comienza a ser nido en mí. Y entonces yo le creo al Señor y tengo una fe cada vez más grande y me aferro a esa palabra de sanidad que el Señor me da. Y entonces en ese momento, ¿qué pasa? Cuando yo estoy ahí, en el momento de mayor fe, viene el enemigo y me empieza a llevar a una lógica diferente. Y me empieza a decir, está bien, vos tenés fe, pero ¿cuál fue el diagnóstico que te dijo el médico? ¿No? Y empiezo ahí a batallar, porque ¿te acordás que tu tío tuvo lo mismo? Y vos ya sabés cómo terminó él, pobrecito. Y me sigue hablando y me sigue hablando. Y acordate que vos buscaste en Google acerca de la enfermedad y dice que no hay muchas chances de que salgas de esto. Y acordate de tal otra cosa. ¿Y qué va pasando con esa fe que yo tenía? Va disminuyendo, va menguando. Nos hace dudar de la palabra de Dios. Y aunque nosotros sabemos que Dios es un Dios creador, que es un Dios victorioso, que es un Dios vencedor, le dejamos ese espacio al enemigo para que nos haga dudar y empezamos a conversar con él, ¿sí? Mentalmente empezamos a creer más los razonamientos lógicos y nos empieza a dar vergüenza la fe que tenemos y los comentarios que tenemos, ¿sí? Y si antes cuando una persona nos hablaba acerca de la enfermedad decían, no, yo sé que soy sano para la gloria de Dios, ahora decir eso nos da cosita. ¿Por qué? Porque el enemigo nos dijo, ¿vos te acordás cuando fulanito pasó adelante y dijo que Dios lo sanó y después no lo había sanado nada? Y nos da vergüenza creer en el Señor. Y le creemos más al enemigo y bajamos a ese plano humano, de lógica humana, de lógica mundana, diabólica, de mentira, antes de creerle al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero ¿sabe qué? En la lógica humana los milagros no existen. ¿Usted vio alguna persona que crea en milagros y que no crea en Dios? Yo no conozco a ninguna. Todo lo relativizan y todo lo llevan al plano de la ciencia. Y yo no estoy en contra de la ciencia, por supuesto que no. Uno sabe que Dios vela por ella y que es el Señor el que le da el conocimiento para que los médicos, los científicos puedan realmente avanzar y hacer cosas para el bien de la humanidad, obviamente cuando se trata para bien. Y recién cuando lo escuchaba a Carlos hablar de esta campaña de Carlos Anacondia, realmente yo soy testigo de un milagro. De muchos, pero me acuerdo de este en particular porque quizás como mamá uno lo vive más fuerte. Ya Lucas no sabe que lo voy a hablar, pero hablaban también recién del Congreso de Jehova y en uno de los congresos de Jehova, uno de los últimos que yo fui, ni casaba, estaba todavía, el Señor me dio una promesa y Él me dijo que me iba a dar 2 siervos para que yo cuidara. El primero, que era un varón, allá está, que me iba a ser el sucesor en cuanto al ministerio de la palabra. Y la segunda, porque iba a ser una mujer, le iba a regalar, era el don de la adoración profética. Y hoy yo los veo, y yo creí en esa palabra, y ahí están los 2.
Pero cuando Gianluca nació y obviamente ya llegó el tiempo de empezar a hablar, Gianluca no hablaba, ¿sí? A ver, uno como mamá le entiende, vieron que el nene dice gu, gu, ga, y uno dice, sí, dice que quiere el osito que está allá, y el otro lo mira como diciendo, wow, ¿no? ¿Qué lenguaje? Pero pasaba el tiempo y todos me decían, ay, cada chico tiene su tiempo en el habla, espera, eso no es nada, pero uno como mamá sabe, no le discuta nunca a una madre lo que tiene el hijo, porque la madre sabe, ¿sí? Y yo fui y consulté a fonoaudiólogos, ¿no? Y ellos lo trataron, le hicieron exámenes y demás, y me dijeron, mira, el caso es el siguiente, el nene tiene un coeficiente intelectual tan elevado que él se creó su propio sistema de lenguaje. A él no le interesa comunicarse con los demás, no le interesa aprender el lenguaje nuestro. Él tiene su sistema de lenguaje y eso para él le basta. Obviamente vamos a hacer el tratamiento y demás, pero el tratamiento seguía pasando y Gianluca no hablaba, ¿sí? Nosotros como papás les entendíamos, pero el resto de las personas no le entendían nada. Y me acuerdo una vez que estábamos en un cumpleaños que un nene se puso al lado de Gianluca y dice, ¿puede venir él a jugar? Sí, sí, anda, llévalo. Y al rato viene, me lo trae en la mano y me dice, no le entiendo nada lo que dice. Y claro, tenía razón, porque el nene no hablaba y de hecho entró a la primer salita de jardín y Gianluca no hablaba. Y yo en mi corazón tenía eso, ¿no? Que si Dios me había prometido que le iba a dar el ministerio de la palabra, detrás de todo esto estaba el diablo, que quería cortar ese milagro, que quería cortar ese ministerio. Y vino el pastor Carlos Anacondia, el evangelista Anacondia, a nuestra iglesia cuando estábamos en Atenas todavía, y yo dije, este es el momento. Este es el momento, yo sé que el Señor va a hacer el milagro ahora. Y tuvimos la oportunidad de charlar con él y me resultó tan tierno, ¿no? Porque imaginaba que de esa misma forma el Señor nos ve y nos trata a nosotros, porque Carlos se sentó en una silla y lo sentó a Gianluca en la otra, y Carlos le decía, ¿y vos qué querés? Carlos Anacondia me refiero, ¿sí? ¿Y vos qué querés que el Señor te haga? ¿Vos qué querés que Jesús te haga? Y cuando nosotros le hacíamos esa pregunta a Gianluca, en casa él siempre se tocaba la lengua. Y hacía, que le destrabe la lengua, quería decir. Y entonces Carlos oró, lo abrazó, le dio un beso y nos fuimos. No pasó absolutamente nada. Pero nosotros sabíamos que el milagro ya estaba hecho. Nos fuimos a dormir, de hecho Gianluca llegó dormido a casa, ¿sí? Lo acostamos y al otro día cuando se levantó no paraba de hablar, ¿sí? Hasta el día de hoy el que lo conoce cree que es tímido, pero cuando entra en confianza no para de hablar. Entonces, ¿cómo me van a decir que los milagros no existen? Si eso no fue poder y potencia de Dios, ¿qué fue? Ahora, ¿yo anulé al profesional? No, él siguió con su tratamiento fonoaudiólogo y siguió casi como hasta los 6 años. Pero yo le creí a Dios. Cuando nosotros le creemos al Señor, Él nos prepara y nos da todas las armas para poder salir adelante. Dice 2 Corintios 10. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Derribando qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Saben lo que quiere decir esto? Que nosotros somos humanos. Somos personas de carne y hueso, pero nuestro enemigo no. Nuestro enemigo es espiritual, entonces yo no puedo ir en carne y hueso a pelearle al enemigo. Porque a Satanás no se le pelea ni con dinero, ni con poder, ni buscando al mejor profesional. Al diablo, ¿con qué se le pelea? Se le pelea en la autoridad, por la fe, ¿en qué? En la palabra de Dios.
Las armas de nuestras milicias no son carnales. Nosotros no andamos en la carne. Y nuestras armas tampoco van a ser carnales, sino espirituales. Espirituales. Cuando el enemigo viene, levanta fortalezas en nuestra mente, levanta esos argumentos para que vos dejes de creerle al Señor. Él quiere ahogar tu fe. Y nosotros no le tenemos que dar lugar para que esa semilla que está germinando en nosotros pueda florecer y podamos llegar a alcanzar aquellas cosas que el Señor prometió que íbamos a hacer. ¿Sabe la cantidad de personas que se derrumban casi llegando a la meta? Dios les manda a hacer algo, les manda a hacer una misión y empiezan con todo el envión. Y van hacia adelante con todo el envión. Y viene el enemigo, le dice 2 o 3 palabritas, ¿y qué pasa? Se derrumbaron. Y estaban ahí de la línea de llegada. Por eso le digo que si David no hubiera vencido a estos 5 gigantes invisibles, nunca hubiera podido pelear la batalla que peleó contra Goliat y ganarla. Y yo quiero que rápidamente podamos verlos porque también nosotros vamos a tener que vencerlos si queremos triunfar, si queremos realmente vencer y cumplir con el llamado y la misión que el Señor nos dio. Y el primero de ellos es el rechazo. La Biblia nos cuenta incluso que David ni siquiera fue invitado por su propio padre, ¿no? Por su propia familia, a la reunión que el profeta Samuel había convocado para elegir al sucesor de Saúl. ¿Recuerda la historia? El Señor desechó a Saúl, lo llama a Samuel y le dice: anda hasta la casa de Isaí porque ahí yo voy a hacer que vos unjas al nuevo rey. Y entonces Samuel hace pasar a los hijos de Isaí y aparecen todos los hijos, ¿no? Pero David no estaba entre ellos, porque para su propia familia David era insignificante. No tenía el material que tenían que tener los reyes. Yo le estoy hablando para su propia familia. Así que el argumento que el diablo utilizó en ese momento para él fue: tú no eres. Y dígame si alguna vez usted no lo escuchó. Vos no sos. Vos no. Y si usted se fija, ese mismo argumento que Satanás levanta contra David es el mismo argumento que levanta cuando es tentado el Señor Jesús en el desierto. Y el diablo le dice: bueno, si eres el Hijo de Dios, hace esto o hace aquello. ¿Qué estaba tratando de hacer Satanás? Estaba tratando de poner en duda que quizás, solo quizás, mire qué atrevido que era el diablo, Jesucristo no era el Mesías, que Él no era el Hijo de Dios. Obviamente que Jesús no compró esos argumentos. Nosotros hubiéramos caído: ay no, Señor, yo no soy, pero Jesús no. Él no compró ese argumento porque Él sabía que Él no era hijo de Dios por lo que hacía, sino por su identidad en el Padre. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que entender que nosotros no somos hijos por lo que hacemos, sino por lo que ya Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y muchas veces ese es un problema en la iglesia, porque la religión en realidad nos dice que si no hacemos esto, no hacemos aquello, si no estamos acá, si no estamos allá, ya no somos tan hijos, no estamos tan comprometidos, no somos tan buenos cristianos. Pero la gracia a mí me dice otra cosa. La gracia me dice que no importa lo que yo haga o que deje de hacer, yo ya soy hijo por la redención de Cristo en la cruz. Y mis hermanos, yo con esto no le estoy diciendo no sirva. No, nosotros tenemos que servir. Pero yo quiero que entienda que no por estar en todas las actividades, usted va a ser más hijo que otro. El Señor nos rescató cuando no lo merecíamos.
Cuando absolutamente nadie se iba a dar vuelta a mirarnos, no estábamos todos lindos como estamos hoy acá. Todos vestidos, peinaditos, perfumados, no. Teníamos olor a pecado verdaderamente. Y ahí el Señor se dio vuelta y te miró, me miró, nos amó. Y aunque nosotros decimos que la mirada del otro, la palabra del otro no nos importa muchas veces, es mentira. Porque a veces una palabra de un hermano, no le estoy hablando de alguien que no conoce a Dios, le estoy hablando a veces la palabra de un hermano nos puede herir de tal forma y sentir ese rechazo en nosotros que nos vamos a salir de la fe y entrar en el temor. Y David conocía lo que era el rechazo, porque su propio hermano, su propia familia lo rechazó. Fíjese que cuando él va a buscar a sus hermanos, ¿sí?, a ver si estaban bien o si estaban mal, a pedido de su papá, sale al encuentro el hermano mayor, el primogénito, ¿y qué le dice? ¿Se pone contento porque el hermano venía? No, se enoja contra él. Al menos se hubiera puesto contento por las cosas que le traía, pero ¿por qué se enoja? Porque para Eliab, David era insignificante, no valía nada, no tenía valor su vida. Por eso es que le dice, ¿qué haces acá? ¿A qué viniste? Como diciéndole, si venías o no venías, la verdad daba lo mismo. Porque no era importante que David fuera a verlo al campo de batalla. Y después menosprecia la tarea que David estaba haciendo. Porque le dice, ¿para qué descendiste acá y seguramente dejaste solas? ¿O con quién habrás dejado esas ovejas en el desierto? Y a mí me encanta ver la paternidad de Dios, la dulzura de Dios, porque cómo el Señor nos cuida aún nuestra reputación, ¿no? Porque en el versículo 20, una de las primeras cosas que el Señor se encarga de hacer para mostrarnos lo responsable que era David, es decirnos que cuando su papá le pide que él vaya a llevarle estas cosas a la batalla a sus hermanos, él deja sus ovejas ¿con quién? Con un guarda. Fíjese el corazón de David, ¿no? Porque él quería asegurarse que sus ovejas estuvieran bien, aún en el momento que él no estuviera con ellas. Y me encanta eso de Dios, ¿no? Porque lo deja bien claro, bien explícito, como diciendo que el corazón de David realmente estaba en sintonía con el corazón de Dios. Y mientras todos miraban la batalla con ojos humanos, fíjese también que David fue el único que lo miró con ojos espirituales. Toda la gente decía acerca de Goliat, ¿no? Todos se enfocaban acerca del tamaño, ¿no?, de la estatura de Goliat o de los problemas que había en la batalla, pero David no. Cuando la gente decía, ahí está ese Goliat, David ¿cómo lo llamó a Goliat? Filisteo incircunciso. Me encanta, parece un insulto de novela, ¿no? Filisteo incircunciso. Cuando los demás estaban mirando y decían que Goliat se adelantaba para provocar a Israel, ¿cómo lo dice David? ¿Quién es ese para provocar a quién? A los escuadrones del Dios viviente. Y cuando todo el mundo se enfocaba para ver cuál iba a ser la recompensa económica, y no era nada despreciable, ¿no?, que el rey Saúl le iba a dar a aquella persona que lo venciera, David quería vencerlo, ¿pero para qué? Para quitar el oprobio sobre Israel. Fíjese que el único que pudo ver esa batalla con ojos espirituales fue precisamente David. Por eso es que los demás se llenaron de temor. Porque ¿cómo vieron la batalla? Con ojos humanos. Y como le decía recién, todo aquello que vos mires a través de la lógica humana te va a llenar de temor. No te va a infundir fe. Pero David conocía al Dios que le había creído. David lo conocía y por eso sabía que ese Dios no lo iba a desamparar. Mis hermanos, muchas veces nosotros, como le decía recién,
Nos sentimos mal, nos sentimos desamparados, nos sentimos incómodos, nos ofendemos, nos vamos de ministerio, nos vamos de iglesia simplemente porque el hermano me miró mal, ese que es tan pecador como yo, o más. Y por eso me voy. Y nos olvidamos que el Rey del universo nos mira con amor, nos mira con misericordia. El juicio de Dios sobre nuestras vidas es su gracia y su favor. Pero ojo de levantar vos juicio contra tu hermano. Porque también la palabra dice que con la misma vara que nosotros midamos vamos a ser medidos. Y si la medida que yo tengo para con mi hermano es misericordia, Dios me va a tratar a mí con misericordia. Pero si la medida que yo tengo para con mi hermano es juicio, adivine qué va a venir sobre mi vida. Entonces, el rechazo, David lo conoció, David lo experimentó, pero él sabía a quién le había creído y por eso no había temor en su corazón. La próxima vez que el diablo venga a decirte que vos no sos, cuando vos sabés que fuiste escogido desde antes de la creación del mundo. En 1 Pedro dice que fuimos escogidos por la presciencia de Dios, no por la presencia, la presciencia, o sea, por el conocimiento que tiene Dios acerca de todas las cosas. Y aún antes de que vos cometieras tu primer pecado, Dios te escogió. Y aún antes de que vos pasaras acá adelante o desde tu banco hicieras tu primera oración de fe, Dios ya te había escogido. Ya eras su hijo. Entonces cuando el diablo venga a mentirte y a decirte que vos no sos hijo, vos decile, yo siempre lo fui. Porque yo soy un hijo amado en el Altísimo. Así que si estás luchando, batallando hoy con este gigante del rechazo, créele a Dios. El Rey del universo te ama y jamás te va a desechar. Las personas pueden querer desecharnos, pero ¿sabe qué? Dios siempre coloca a cada uno en el lugar donde tiene que estar. Entonces usted espere. El Señor hace la obra y le aseguro que siempre la hace bien. De eso no tengo ninguna duda. Mire, el segundo gigante que vence David antes de enfrentarse con Goliat fue el de la ocupación. David tenía una ocupación, ¿él qué era? Pastor de ovejas. A lo sumo era conocido como un músico, como un salmista, porque acuérdese que él iba al palacio, ¿sí? ¿Para qué? Para ministrar a Saúl, cuando Saúl era tomado por este espíritu que el Señor le enviaba para atormentarlo. Y entonces dice que David tocaba el arpa, ¿y qué pasaba con el espíritu? El espíritu salía. Pero David no era guerrero. Y mucho menos era un rey, pero llegó el momento en que David se tuvo que comportar como un rey. Porque solamente los reyes iban a la batalla, ¿sí o no? Y va a llegar el momento, mi hermano, en que quizás vos te veas que no sos nada, pero el Señor te dice que vos sos real sacerdocio, que sos linaje escogido, nación santa. Y va a llegar el momento en que vos te vas a tener que parar a la altura de lo que sos y te vas a tener que comportar tal cual el Señor te ve. Y entonces el diablo va a traer a vos el segundo argumento. Vos no sabés nada. Vos no sabés. Fíjese que el primero fue, vos no sos, tú no eres, le hablo en neutro, ¿sí? Y el segundo es, tú no sabes. Y David también tuvo que combatir contra esto. Porque todo el mundo, ¿cómo lo miraba? Como un pastor de ovejas. Y nada más. Ahora, yo me lo imagino a Saúl, ¿no? Porque la palabra nos dice que durante 40 días y 40 tardes Goliat iba y desafiaba a Israel. A ver si me dan un hombre para que pelee conmigo y todo lo demás. Así que Saúl debe haber estado ahí ansioso durante esos 40 días a ver si alguno se ofrecía, ¿no? A pelear con este paladín de los filisteos. Y cuando le dicen, mirá que tenemos a uno que quiere pelear, Saúl habrá dicho, ay, qué bueno, ¿no? Gracias, Señor, que me traes a uno, y aparece David. Y dice que era chiquitito, ¿no? Todo un pastor. Y Saúl lo miraría y decía, no, ¿dónde están las cámaras? Porque esto tiene que ser un chiste.
No puede ser de verdad que me traigan esto para pelear, ¿no? Y entonces ¿eso qué nos demuestra? Que Saúl descalificó a David, ¿por qué? Por su tamaño, por su edad y por la inexperiencia que él tenía. Y eso demuestra que Saúl miraba también las cosas desde una lógica humana. Porque, seamos sinceros, desde la lógica humana, ¿no? Y desde la campaña militar, David tenía ¿cuántas chances de poder vencer a Goliat? 0. Era imposible que David pudiera vencer a Goliat. Ahora, desde la lógica de Dios, no había chance que David pudiera perder frente a Goliat. Porque en la lógica de Dios, la fe es la que vence. Es la palabra de Dios la que vence. Y entonces el enemigo, cuando venga a vos y que te digas que vos no sabes nada o que no estás preparado para la tarea que te dio, yo te pregunto, ¿qué sabía Esther de ser una reina? ¿O qué sabía Gedeón de ser un general? Y que era la más loca para mí de todas, es que sabía Noé acerca de un barco, ¿no? De un arca, porque en ese tiempo ni siquiera había llovido. O sea, ¿qué sabían acerca de todas esas cosas? Pero cuando el Señor te da una misión, Él te da las herramientas, Él te da las palabras, Él te posiciona para que vos puedas cumplir con la misión que te da. Y no te tenés que poner impaciente, no tenés que ponerte nervioso. El Señor te va a decir qué hacer y cómo hacerlo en el momento que tengas que hacerlo. Pero vos le tenés que creer. Porque solamente a través de la fe podemos vencer a estos enemigos espirituales. El tercer gigante que David venció fue uno que es fuerte realmente y que es la presión social. ¿Cuántos han luchado con eso? Es terrible, ¿no? Porque por más que digamos, como le decía recién, que no nos importa la mirada del otro, sí que nos importa y sí que nos afecta, y mucho más en las cosas de Dios. Y mucho más cuando usted se tiene que parar acá arriba, usted tiene que saber muy bien para quién lo está haciendo. Porque si yo me paro acá arriba simplemente para hablarle lindo, para decirle cosas que usted se vaya feliz a su casa y no haya ningún tipo de reflexión en el espíritu, yo le juro que no me subo. No me subo. Pero si yo me subo acá arriba y le hablo duro, usted va a decir, ay, qué cosas tan fuertes que dice. Pero si yo me subo acá arriba y le hablo blandito, va a decir, ay, qué carnal la hermana, no me llenó el mensaje. Y si yo le hablo acerca de la cruz, soy legalista. Pero si no hablo de la cruz, ay, ese evangelio tan light. A las personas nunca las vas a conformar, nunca. Y en las cosas de Dios, mi hermano, mucho menos. Entonces usted no tiene que actuar, ¿sí? Ni tiene que escuchar lo que la gente dice. Ojo, los consejos sí. Los consejos que vienen de personas que realmente están en el Espíritu de Dios, usted sí los tiene que escuchar, pero no siempre. Aprenda a discernir también en el Espíritu. Yo recuerdo una vez que le conté a una persona que era mi confidente en oración, le conté que yo sentía, hubo un llamado específico en la iglesia y el Señor me dijo, sos vos. Y yo realmente era más insignificante que David en ese tiempo en la vida de la iglesia. Y entonces hablé con esta persona y le dije, ¿vos sabés que yo creo que esa persona que están diciendo soy yo? ¿Y sabe lo que me dijo esa persona? Exactamente el mismo argumento que el diablo va a levantar en este enemigo. ¿Quién te crees que sos? Esa fue la respuesta que esta persona de oración me dio. Pero vos, ¿quién te crees que sos? Mirá si vas a ser vos, me dijo. Y yo ahí, si bien era joven e inexperta, dije, bueno, ¿qué hago? ¿A quién le creo? ¿Le creo a Dios porque yo escuché firmemente que Él me dijo, ¿sos vos? ¿O le creo a mi hermana que no me va a estar diciendo algo para molestarme, ¿no?
Pero sin embargo la respuesta que ella me dio no me pareció del Espíritu. Realmente se lo digo. Y por eso tenemos que cuidarnos mucho en cómo hablamos y sobre todo cómo le hablamos a los hermanos más jóvenes. No jóvenes en edad, sino en el Señor. Porque muchas veces ellos nos idealizan y alguna cosa que nosotros decimos o hagamos puede ser que los empezamos a correr o a apartar de la fe. Así que tenga mucho cuidado. Recuerde que así como Jesús es nuestro hermano mayor, nosotros somos los hermanos mayores de aquellos que están creciendo en el Evangelio. Saúl, cuando lo vio a David, le dijo: vos no podés hacer esto, no podés ser vos. Porque Saúl seguía viendo ¿qué cosa? El exterior de la batalla. Él no podía ver lo que se estaba moviendo en el plano espiritual. Saúl no podía ver que el Señor lo había estado preparando a David durante toda su vida para esa batalla. Porque se acuerda que leímos recién que si iba un oso a atacar al rebaño de David, ¿qué pasaba? Él se peleaba con el oso y defendía sus ovejas. Y si era un león, él iba contra el león. Y todavía dice, y si me querían hacer daño, yo los agarraba de la quijada y los mataba. David sería un pastor, pero era bravo, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser igual en el espíritu, así de bravo como era él. Así que no permitas que nadie ponga en duda lo que Dios te está diciendo y a lo que Dios te está llamando. Porque quizás hoy seas el más insignificante de todos, acá en la iglesia, afuera en tu trabajo o en tus estudios. Pero sabé que el lugar en el que vos estás, el Señor te está preparando para esas grandes cosas que Dios va a hacer a través tuyo. Así que no permitas que nadie ponga en duda o ningunee el lugar en el que vos estás sirviendo. Porque si Dios te puso ahí, Dios te está preparando, te está dando las armas, porque yo le aseguro que si David, cuando venía el oso, cuando venía el león, salía corriendo para el otro lado, nunca pudo o nunca hubiera podido ir y combatir con el gigante de Goliat. Jamás, porque no hubiera estado preparado. Así que no le huya usted a las pequeñas batallas, ni tampoco crea que son pequeñas o que son chiquititas, porque de chiquito en chiquito vamos llegando hacia el propósito más grande en el Señor. Amén. El cuarto gigante es el gigante de la condenación. Veíamos recién que el hermano de David salió, Eliab, y enseguida ¿qué le dijo? Vos sos soberbio, hay malicia en tu corazón, ¿no? Y realmente el argumento que el diablo estaba usando contra David en ese momento era: vos sos poco espiritual, sos malo, no servís para esto. A mí me causa mucha gracia, ¿no? la manera en que el hermano lo trataba a David. Porque realmente el hermano creyó saber cuáles eran las motivaciones que había en el corazón de David. Pero en realidad las sabía. No. Eliab solamente estaba hablando de acuerdo a lo que había en su corazón. Y entonces a través de su corazón estaba juzgando el corazón de su hermano. Y por eso le decía que había malicia y había soberbia. Acuérdese que Eliab engañó hasta el propio Samuel, ¿no? Porque dice que cuando pasó el primer hijo y lo vio grande en estatura, dijo: acá está el rey de Israel. Y el Señor, ¿qué fue lo que le dijo? No, yo desecho su corazón. Este no es. A Eliab le molestó en gran manera que viniera alguien más y le dijera lo que tenía que hacer. Porque Eliab sabía que ellos tenían que ser valientes y pelear contra Goliat. Pero Eliab tenía miedo. Y yo creo que esa era la razón principal. Que venga alguien tan insignificante y le diga: sos un miedoso, no te estás ofreciendo. Pero fíjese la respuesta de David, que a mí es lo que más me gusta de todo esto. Porque usted piense que cuando Eliab lo reprende, no lo reprende en secreto, lo reprende en público, ¿sí? O sea que todas las cosas que él le dijo a David,
todo el mundo las escuchó. Y algunos pudieron empezar a juzgarlo, quizás otros empezaron a reír o a burlar de él, pero sin embargo David no estaba preocupado por su reputación. ¿A él qué era lo que le importaba? La reputación de Dios, la reputación del ejército de Israel. Y David le dice, pero ¿y yo qué hice ahora? ¿No? Típica respuesta de hermano menor. ¿Y yo qué hice ahora? Yo no hice nada. ¿Sí? Cuando vienen los hermanos mayores y nos acusan, ¿no? Yo no hice nada. Pero sin embargo hay una parte que dice que David le dice, estás hablando por hablar, y se aleja de él, ¿no? ¿Y qué hizo David en ese momento? ¿Sabe lo que hizo? Ahí él ganó la batalla. ¿Sabe por qué? Porque refrenó su lengua. Si David le hubiera contestado a su hermano en la carne, yo le aseguro que él hubiera salido de la presencia del Espíritu de Dios. Y la fuerza de David se hubiera ido. Porque antes de toda batalla física o de todo problema físico que tengamos que enfrentar, el Señor siempre nos va a poner una batalla verbal. Y David, con esa respuesta blanda que él tuvo, él ganó esa batalla frente a su hermano y frente a Saúl también. Porque él se mantuvo en el Espíritu. Él no se desesperó. Él no fue como un loco a contestarle, ¿por qué vos me estás diciendo esto? No. David dio una respuesta blanda. Y eso nos sigue demostrando que David tenía verdaderamente el corazón de Dios y que estaba enfocado en las cosas que a Dios le importaban. Así que cuando el diablo venga a decirle que usted no puede o que no es capaz, recuérdele quién es usted en Cristo, pero hágalo con mansedumbre, porque van a haber situaciones. Hoy hablaba con una hermana, ¿no? Y yo le decía, aún cuando nos levantamos y pasa cualquier cosita en la casa y por ahí ya nos enfurecemos, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo ahí? El diablo cumplió su propósito, nos sacó de eje, porque capaz que veníamos de un tiempo de devocional maravilloso, ¿no? Pero pasa cualquier cosa a nuestro alrededor, se cae una galletita, el nene choca algo y ya nos volvemos locos y salimos del Espíritu. Y ahí gana el enemigo, no ganamos nosotros. El Espíritu de Dios empieza a menguar, el Espíritu de Dios se aparta, pero David supo cómo refrenar su lengua y poder contestar en el Espíritu. Porque, mi hermano, seamos sinceros, la salvación no nos hace buenos. ¿Usted cree que es más bueno ahora que antes que no conocía al Señor? No, usted no es más bueno, usted es más obediente. La salvación, el proceso de la salvación, cuando hace que la fe crezca en nosotros, la fe nos lleva a tener temor reverente del Señor. Y entonces ya no nos dejamos engañar por la carne y ya no hacemos las cosas que la carne quiere que nosotros hagamos. Por temor reverente al Señor, por obediencia, empezamos a guiarnos por el Espíritu de Dios. Ese es el proceso de ¿qué? De la santificación, ¿sí? Pero más bueno no soy. Porque que alguno me busque un poquito más y van a ver cómo salen todos los ancestros italianos que llevo adentro. Y usted, los suyos, ¿sí? Seamos sinceros, no somos más buenos, somos más obedientes. Entonces, sigamos sometidos siempre bajo la poderosa mano de Dios y sigamos permitiéndole siempre al Espíritu Santo que nos ayude a dominar nuestra carne. Porque somos nuevas criaturas, sí, pero a veces la vieja sale. Yo iba a decir, a veces la vieja quiere salir, pero acá directamente la vieja salió, ¿sí? Pero bueno, pero usted sabe a lo que yo me refiero. O sea, trate y deje que el Señor, ¿sí?, moldee su carácter. Si usted va a responder y sabe que esa respuesta va a aniquilar al otro, porque vio que a veces uno tiene ganas de darle la estocada final y que quede todo ahí. Pero ¿sabe qué? En las cosas de Dios, la mejor batalla que usted va a poder ganar es cuando cierra la boca.
cierre la boca, ore por su hermano, que se vaya pensando que me ganó, sí, no importa, que se vaya feliz, ya el Señor le va a enseñar. ¿Y sabe qué? Quizás con mi actitud yo también le enseñe. Porque cuando una persona empieza a buscar pelea y a querer que haya una discusión, cuando el otro le contesta en calma, le quitó tu argumento, ¿o no? Porque si a mí uno me levanta la voz y yo se la levanto más fuerte, el otro la levanta más fuerte y yo no me voy a quedar como menos, se la levanto un poco más, ¿sí? Y así podemos seguir y empiezan los pleitos, los conflictos. Y capaz que sabe por qué era el pleito o el conflicto, a ver si el televisor está bien ahí o mejor lo ponemos del otro lado. Y creamos problemas irreconciliables en la congregación y eso afecta al cuerpo, ¿sí? Entonces, la próxima vez que usted vaya a discutir con alguien, muérdase la lengua así, un poquito, y espere a ver lo que el Señor tiene para decirle y respóndale siempre a su hermano con una respuesta como blanda, ¿sí? Dejemos que el Espíritu siga haciéndonos más obedientes a Cristo. Y el último gigante que David tuvo que enfrentar antes de enfrentarse a Goliat fue el gigante de la incapacidad, ¿no? El de, vos no vas a poder, vos no sos lo suficientemente apto para cumplir con esta misión. Eso es lo que Saúl le decía, ¿no? Incluso Saúl lo miraba y decía, bueno, por ahí si lo disfrazo, ¿no? Con mi armadura, pobrecito, tenga más chances de poder combatir en esta batalla. Y David vio que se probó la armadura, pero yo creo que se la probó más como para darle el gusto a Saúl, pero él sabía que no iba a ser con armas naturales que Jehová le iba a dar la batalla, sino que iban a ser con las armas del Espíritu de Dios. Así que inmediatamente él se sacó todo eso y dijo, no, yo soy pastor y como pastor lo voy a derrotar. Y a mí me encanta cuando Goliat viene, ¿no? a David y le dice, pero vos venís a mí con palos como si yo fuera un perro, como ninguneándolo, ¿no? Era tan chiquito que capaz que no lo veía. Y usted sabe que a mí me gusta esto porque la palabra que ahí usa Goliat, perro, en hebreo es la palabra Keleb. Y esa es una palabra que se usa en la Biblia y sobre todo en Deuteronomio 23, 18. La usan para hablar acerca de los hombres homosexuales o de los prostitutos. Búsquelo después, ¿no? Entonces, ahí se ve la indignación de Goliat, porque imagínese, él estaba pidiendo que salga un hombre a combatir contra él y él decía, pero lo mejor que tiene Israel es esto. ¿Qué estaba haciendo? Estaba siendo herido aún en su hombría. Y entonces cuando Goliat le empieza a decir todas estas cosas a David, lo que está tratando es de bajarlo del plano espiritual que David estaba al plano natural. Pero la respuesta de David, por favor, acompáñenme a leerla. Está en el versículo 45. Hay dos respuestas que a mí me ponen así como los pelos de punta, ¿no? ¿Todos vieron la película Gladiador? ¿Vieron el momento en que el emperador le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿No? Y él se da vuelta y le dice, soy Máximo Décimo Meridio. Ay, a mí me encanta, ¿no? Me eriza. Pero la respuesta de David está en un nivel supremo a todo esto. Dice el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. ¡Wow!
Eso es una respuesta. Y así es como nosotros le tendríamos que responder cada vez que el diablo viene a mentirnos. Cada vez que te dice que no podés, que vos no sos, que no sabés. De esta misma manera le tenés que responder: yo soy Marcela Fabiana Valenti y en el nombre de mi Dios. Así, como dijo David, le cortás la cabeza. Porque no tenemos que perder tiempo peleando con el diablo. No lo dejes hablar porque él es padre de mentira y te va a convencer. Si vos te quedás charlando con él, te va a convencer. Entonces le tenemos que cortar de raíz a estos enemigos espirituales. Y fíjese que David estaba preocupado por dos cosas. La primera era que todos los pueblos supieran que había Dios sobre Israel. Pero la segunda, él quería que Israel mismo supiera que su Dios no peleaba con lanza ni en batallas. Él peleaba con su poder y con su gloria. Y tu Dios sigue peleando tus batallas de esa manera, con tu poder, con su poder, y con su gloria. Le tenemos que creer a Él. Mirá las cosas, mirá tus problemas con ojos espirituales y no naturales. Fíjese que David, aún en ese momento, mientras todos miraban a Goliat y su armadura, su estatura, él lo único que miró fue el único lugar que Goliat tenía libre dentro de toda esa armadura que tenía. ¿Y cuál era el único lugar? La frente. Y agarró la piedra, la puso en la onda y ¡tac! Acá. Y dice que Goliat, ese gigantón, cayó rendido, postrado en tierra. Y David no se quedó ahí como, qué bueno, lo vencí. No. Dice que David se apresuró, tomó la espada de Goliat y ¡zá!, le cortó la cabeza. Porque así tenemos que actuar contra nuestros enemigos espirituales si queremos ganar batallas. Los tenemos que degollar con la palabra de Dios. Los tiene que degollar. Usted tiene que vivir en el Espíritu. En el Espíritu. Y tiene que batallar en el Espíritu de Dios. Así que no permita que nada de esto afecte lo que usted es. Porque si usted se fija, todos los argumentos, los 5 argumentos que Satanás le levantó a David para impedir que él fuera a pelear esta batalla, tenían que ver con una sola cosa. ¿Sabe qué era? Su identidad. Su identidad como hijo de Dios. Y vos que sos nacido de nuevo, lo que el diablo va a hacer con vos es poner en duda tu identidad. Él va a poner en duda quién sos en Cristo. Por eso es que la Biblia nos habla que la salvación es un yelmo. Usted sabe lo que es un yelmo, ¿no? Es un casco que se pone en la cabeza. ¿Para qué? Para proteger la cabeza. ¿Pero por qué habla del yelmo de la salvación? Para que protejas tus pensamientos. Porque las batallas espirituales se dan en la mente. Se dan a través de estos argumentos. Entonces vos tenés que proteger tu salvación, proteger tu identidad en Cristo Jesús y no permitir que ese diablo mugroso venga a ponerlo en duda. Porque Cristo ya sufrió en la cruz por vos, ya compró tu redención. Entonces nadie puede poner en duda que verdaderamente sos un hijo o una hija de Dios. Hermano, ponete de pie en este momento. Satanás va a querer manipularte. Cerra tus ojos ahí donde estás. Y yo quiero que puedas pensar brevemente en ese gigante con el que estás combatiendo hoy que quizás no podés vencer. No importa cómo se llame, no importa las veces que te haya ganado o las estocadas que te haya dado. El Señor te da las armas para que vos puedas vencerlo de una vez y para siempre. Para que puedas verdaderamente cortarle la cabeza y que no te atormente más. Que pases al siguiente nivel, al siguiente gigante. Porque el Señor nos da armas para poder hacerlo. Y entonces yo quiero que ahí donde estás, iglesia, puedas comenzar a luchar en el Espíritu. Ahí donde estás, orá.
Yo no sé qué es lo que te está atormentando en este momento. Quizás sea presión social, presión económica, quizás sea un problema con un hermano o una hermana o algún familiar que no hayas podido resolver aún. Quizás sea la duda de en qué me equivoqué, por qué mis hijos no están en el camino de Dios. Y yo te digo, eso dejáselo a Dios. No lo juzgues por lo que vos ves. Lo que fue sembrado en el corazón de tus hijos, eso va a germinar. Y ellos van a volver a sus caminos. Porque nunca dejaron de ser hijos. Así como el padre cuando vio volver a su hijo, todo mugriento, todo sucio, harapiento, con olor a los chanchos que estaba criando, no lo desechó. No lo desechó, dice que él lo mandó a bañar, lo mandó a cambiar, que le pongan ropas reales, puso anillo en su dedo en señal de autoridad, que él seguía siendo su hijo. Lo besó, estaba feliz, porque su hijo que se había alejado había vuelto a él. Pero por otro lado estaba la voz de la religión, la voz del hermano que decía, mirá, él cometió muchos errores, yo no creo que merezca ser llamado hijo tuyo. Y eso es lo que la religión te va a decir, que como vos cometiste errores, tus hijos cometieron errores, no son dignos del Padre. Pero el Padre te dice, vení, 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 yo te quiero abrazar, te quiero besar, te quiero restaurar, porque sos hechura mía. Sos mi hijo, yo te amo, ¿cómo te voy a desechar? Y el Señor te levanta, te limpia, te restaura y comienza a obrar en tu corazón. Entonces, ¿cómo vas a estar hoy preocupado por el rechazo de otro? ¿Cómo le vas a creer cuando venga el diablo y te diga que vos no tenés valor? Si vos sos hijo del Creador del universo, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. ¿Sabes? Mientras oraba por esto, el Señor ponía en mi corazón que acá hay muchas personas que están luchando con el rechazo. Porque quizás vienen de otros países y sienten que a ellos todos les cuesta el doble, que se los menosprecia, que no se los trata con la dignidad o con la igualdad que deberían ser tratados. Y eso hace que tu corazón se resienta contra vos mismo primeramente y también contra este país. Pero el Señor me decía que te recuerde que el diablo es mentiroso, que Él es padre de toda mentira y que si Él te dice algo es porque realmente lo que está aconteciendo es lo opuesto. Porque la mentira es el antónimo a la verdad. Así que mi hermano, si el diablo te está engañando y te está diciendo que las puertas para vos en este país están cerradas, ¿sabes qué? Anda corriendo por esa puerta porque el Señor te dice que la puerta está abierta. Y si el diablo te está diciendo que estás solo y rechazado, ¿sabes qué? Es porque sos amado. Sos bendecido, tenés una familia. Quizás tu familia esté lejos en lo natural, quedó en el otro país, pero acá vos tenés una familia en la fe que te abraza, te cuida, te cobija, ora por vos. Si Satanás te está diciendo que estás en pobreza, ¿sabés qué te dice el Señor? Vos ya fuiste prosperado. Y cuando ganes la batalla en lo espiritual, vas a ver también esa bendición en lo físico. Las batallas se libran en silencio, se libran en secreto. Y Dios las manifiesta luego en lo público. Pero no le creas al diablo, hermano. No le creas al diablo. Nada de lo que él te dice va a ser cierto. Vos necesitas un solo sí. Y ese sí viene del Padre y ya lo tenés. Así que levantá ahí donde estás tus manos al cielo y decile: Señor, yo te creo. Padre, yo te creo.
Yo declaro en esta mañana que voy a creer en tu verdad. Que ningún argumento que el enemigo quiera levantar en contra de mi vida, en contra de mi integridad física y espiritual, serán ciertas. Yo no las voy a creer. Yo te creo a vos. Yo creo que sos mi Salvador, creo que sos mi Redentor, creo que sos mi sanador y sos el que me va a prosperar, el que me va a guiar siempre hacia toda justicia. Y en esta mañana, Señor, yo me recuerdo que soy tu hijo, que soy tu hija, que me mirás con ojos de amor, que me rescataste en el peor momento, pero no me diste la espalda. Me levantaste, Señor, me levantaste. Y en el nombre de Jesús yo te prometo, Señor, que yo voy a ser un canal para levantar a otros, para bendecir a otros. Porque yo sé, Señor, que me estás capacitando para esa hora. Ahí donde estás, orá en tu espíritu y dale gracias al Señor. Dale gracias porque estás hoy acá en su casa. Dale gracias porque sos amado, sos cobijado, porque sos nueva criatura. Sos un sacerdote. Sos un linaje real. Esa es la manera en que Dios te ve. Y esa es la manera en que los demonios saben que vos sos. Pero si el diablo se atrevió a ponerle duda a Jesús, ¿cuánto más se va a atrever con nosotros? Así que mi hermano, no te dejes ganar. Batallá en el Espíritu. Batallá en el Espíritu de Dios y ganá una por una todas estas batallas. El Señor me decía que Él permite los Goliat en nuestra vida. ¿Sabe para qué? Para que saque el pequeño David que hay en cada uno de nosotros. Para que saque ese guerrero, esa guerrera, ese gigante que le va a aplastar la cabeza al mismo diablo. Y eso es lo que tenés que hacer. Tomar la verdad en Cristo y no permitir que nadie te la quite. Ninguna mentira ni ninguna sabiduría de este mundo vale más que una verdad que el Señor te haya dado. Desechá la sabiduría del mundo y concéntrate en la sabiduría espiritual, en todas y cada una de las tareas que hagas, en tu trabajo, en tus estudios. Siempre guíate por la lógica de Dios, porque eso va a hacer que tu fe aumente, mi hermano, y eso va a hacer que te acerques cada día más a Él. Y si más cerca estás del Señor, más poder de Dios va a haber en tu vida. Padre, en esta mañana queremos darte gracias. Gracias porque sos un Padre bueno. Porque no merecíamos nada, Señor, y desde antes que pensaras en crear este mundo, este universo, ya habías pensado en mí. Habías pensado en cada uno de mis hermanos. Conocías nuestros rasgos, conocías nuestras características y te deleitaste en preparar el encuentro de cada uno de nosotros con vos. Supiste cómo hablarnos, supiste cómo llamarnos, supiste cómo darnos la mano para que fuéramos levantados. No te importó lo hediondo que éramos. No te importó lo devastados que estábamos. Vos nos amabas, Señor. Vos nos amaste con amor eterno. Nos elegiste vos a nosotros, no te elegimos nosotros a vos. Así que cómo no amarte, Señor. Cómo no darte toda la honra y la gloria en esta mañana. Cómo no decirte que sos el Rey de nuestro corazón y el Rey sobre esta iglesia. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tus victorias, Señor, en nosotros. Iglesia, dale un fuerte aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Y si lo crees, la iglesia diga
Levántate, Jesús. Levántate. ¿Sabe? El rey David nunca pudo escuchar las palabras que Timoteo escribió. Que nadie tenga en poco tu juventud, ¿no? Sino que sea ejemplo para otros. En palabra, en fe, en pureza, en doctrina. Y yo sentía fuerte en mi corazón de darle esta palabra a los jóvenes, porque muchas veces en las iglesias dejamos un poco de lado al sentir o a ese empuje, esa garra que tienen los jóvenes, ¿no? Y lo justificamos exactamente diciendo eso, que todavía son jóvenes, todavía son adolescentes. ¿Cuántos jóvenes y adolescentes hay acá? Levanten la mano. Yo no la levanto porque cumplí 31 recién, así que quedo afuera por un año nada más. Levanten alto la mano, porque el Señor tiene palabra para ustedes, ¿sí? El Señor les dice que nadie les diga que no pueden. Que nadie les diga que esas ideas que están en sus corazones son locura, porque son mis locuras. Y mire, cuando yo era joven y cuando era adolescente, yo sufrí mucho eso, ¿no? El hecho de decir, no, Marcela, esto no es así, esto siempre se hizo así y así va a quedar. Pero yo le doy gracias a Dios, ¿sabe por qué? Porque el Señor levantó a hombres y mujeres en la congregación, entendidos en los tiempos de Dios, que me dieron lugar. Y por eso hoy estoy acá de este lado. Pero ¿sabe? Yo no estoy de acá en este lado y me pienso eternizar, ¿no? Pastores, no es así, ¿no? El Señor nos va preparando y yo estoy trabajando verdaderamente, se lo comentaba a Carlos y a Luz, para la próxima generación, para pasar la antorcha. Y eso es el llamado que hoy el Señor nos está dando como iglesia, ¿no? A los que ya tenemos de 31 en adelante. Mi hermano, prepárate, sé ejemplo vos también para poderle pasar la antorcha a la generación venidera. Y yo quiero que sepan, chicos, que siempre van a poder contar con esta congregación, con los pastores. Pueden contar conmigo, con mi familia y con montones de otras familias que hoy estamos acá y que estamos dispuestos a escuchar esas locuras en el espíritu y aún unirnos a ellas. Porque el Señor conoce los tiempos y eso que hoy parece una locura, realmente el día de mañana va a ser una tremenda victoria ganada para el pueblo de Cristo. Así que no te desanimes y seguí adelante. El Señor te llamó, el Señor te está equipando. No que te va a equipar, el Señor te está equipando. Que nadie tome en poco tu juventud ni tus años, porque el Señor no le importan los años. Podemos ser ya viejos, rancios, y el Señor no usarnos por más años que tengamos, ¿no? Y haber desperdiciado toda nuestra vida sin mover un dedo para el Señor. Y podemos tener 12 y 13 años y realmente que el Espíritu de Dios se manifieste en nosotros, así como lo hizo con David. Así que, mi hermano, espero que tengas una hermosa mañana de domingo, que te vayas así bendecido, que te vayas en victoria, pero acordate que los problemas están allá afuera y vos los vas a derribar, les vas a cortar la cabeza en esta semana. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios.